Pasé 5 años de mi vida en prisión, esta es mi historia. Parte 2. En la primera parte les conté cómo terminé en prisión después de cometer un error impulsivo, y cómo los primeros días dentro fueron aterradores y desorientadores. Ahora quiero compartir lo que sucedió después, cómo es vivir realmente en una prisión estadounidense, y lo que aprendí durante esos 5 años. Vivir en la cárcel no solo cambia tu rutina, cambia tu forma de ver el mundo y tu lugar en él. La vida en prisión es repetitiva y agotadora. Cada día es casi una copia exacta del anterior. Te despiertas temprano, a las 5 a.m., con el sonido metálico de las puertas de las celdas abriéndose y los guardias llamándote para levantarte. No hay alarmas ni teléfonos que puedas configurar. Los días comienzan con luz artificial y terminan de la misma manera. El desayuno es una experiencia en sí misma, comida insípida, normalmente avena aguada, huevos fríos o tostadas mal hechas. No es suficiente para llenarte, pero suficiente para que puedas seguir funcionando. Después del desayuno, el día se divide entre trabajos asignados, tiempo en la celda, y actividades limitadas. A mí me asignaron a trabajar en la lavandería de la prisión. Pasaba horas lavando y doblando ropa para otros reclusos. No era el peor trabajo, pero tampoco era fácil. El calor del cuarto de lavandería, el ruido constante de las máquinas, y el olor a detergente se volvían abrumadores después de unas pocas horas. Era monótono, pero en prisión, la monotonía puede ser lo mejor que te pase. El trabajo te mantiene la mente ocupada y, lo más importante, te mantiene alejado de problemas. El resto del tiempo libre se dividía entre leer lo que encontraba en la pequeña biblioteca de la prisión, escribir cartas, aunque no tenía a quien escribirle después del divorcio con Lisa, y asistir a los pocos programas de rehabilitación que se ofrecían. También estaba el tiempo en el patio, que era, en teoría, el momento de relajarse, pero siempre había que estar alerta. Uno de los aspectos más estresantes de la vida en prisión es la constante sensación de peligro. Aunque no era una prisión de alta seguridad, aún había mucha tensión en el aire. Los reclusos más agresivos buscaban problemas, ya fuera por respeto o simplemente para matar el tiempo. Y aunque intentaba mantenerme al margen, no siempre era fácil. Las peleas eran comunes. A veces comenzaban por algo pequeño, como una mirada equivocada o alguien tomando el asiento de otro en el comedor. Otras veces, eran por razones más serias, como deudas de cigarrillos o drogas. Había pandillas dentro de la prisión, y aunque no eran tan visibles como en las películas, tenías que ser muy cuidadoso con a quien te asociabas. Una vez, me vi involucrado en una pelea que no tenía nada que ver conmigo. Estaba esperando mi turno en la fila del comedor cuando dos tipos empezaron a pelear justo frente a mí. Intenté apartarme, pero uno de ellos me empujó, y de repente me vi en medio de una riña violenta. Terminé con un labio partido y un ojo morado, y aunque no participé activamente, los guardias me castigaron con varios días en confinamiento solitario. Ese fue uno de los peores momentos. Estar aislado en una celda diminuta, sin contacto humano, sin libros, ni siquiera el ruido de las conversaciones o las peleas del resto de la prisión, era sofocante. Es un tipo de castigo que te hace sentir insignificante, como si el mundo te hubiera olvidado. Después de ese episodio, aprendí a mantenerme aún más alejado de cualquier tipo de conflicto, aunque a veces era inevitable. En prisión, las relaciones son delicadas. No hay amigos en el sentido tradicional, pero sí haces alianzas. Hice algunos conocidos que estaban allí por razones similares a las mías, errores impulsivos que los llevaron a una condena, no necesariamente por ser criminales violentos. Nos manteníamos juntos, no por lealtad, sino por supervivencia. Mi compañero de celda, Tony, resultó ser una de las pocas personas en las que pude confiar. Tenía casi el doble de mi tamaño, lo que lo hacía intimidante a primera vista, pero en realidad, solo quería cumplir su condena y salir. Había sido condenado por fraude, algo mucho menos peligroso que lo que otros habían hecho. Gracias a su experiencia, me enseñó algunas reglas no escritas para sobrevivir en prisión: no te metas en peleas, no tomes partido en disputas de otros, y mantén siempre la cabeza baja. También me acerqué a algunos de los prisioneros más tranquilos que pasaban el tiempo leyendo o participando en los programas educativos de la prisión. Aprendí que tener una rutina era la clave para sobrevivir mentalmente. A veces, solo hablar con alguien sobre cualquier cosa, libros, noticias,
deportes, era suficiente para mantener mi cordura. Pero incluso las relaciones que parecen seguras pueden ser peligrosas. Algunos de los reclusos con los que hablé terminaron envueltos en problemas por asuntos que ni siquiera entendían al principio. En prisión, todo es una negociación de poder, y a menudo las consecuencias pueden ser peores de lo que imaginabas. Estar en prisión te cambia. No solo porque pierdes tu libertad, sino porque te obliga a enfrentarte a tus errores de una manera brutal y honesta. Tenía mucho tiempo para pensar en el por qué terminé allí. Al principio, era fácil culpar a Jake, el tipo que me metió en el robo, o a las circunstancias de la vida. Pero con el tiempo, me di cuenta de que la verdadera culpa era mía. Yo tomé esa decisión, pensando que era una salida rápida, sin considerar el costo a largo plazo. Perdí a mi esposa, mi trabajo, y 5 años de mi vida por algo que, en retrospectiva, fue estúpido e impulsivo. Aceptar eso fue difícil, pero también fue liberador. Aprendí a dejar de culpar a los demás y a asumir la responsabilidad de mis acciones. En prisión, también aprendí que las segundas oportunidades son escasas. No todos los que salen logran recuperarse, y muchos terminan regresando. Vi a gente entrar y salir de la cárcel como si fuera un ciclo interminable. Me prometí que no sería uno de ellos. Cuando saliera, tenía que hacer algo diferente, aunque no supiera exactamente qué. Otra cosa que aprendí es el valor de las pequeñas cosas. La libertad, las relaciones, e incluso las comidas simples y el poder caminar por la calle sin ser vigilado son lujos que nunca aprecié hasta que los perdí. Estar en prisión me enseñó a valorar lo que antes daba por sentado. Cuando finalmente llegó el día de mi liberación, no fue el alivio que esperaba. Había pasado tanto tiempo en esa rutina que salir al mundo exterior me daba miedo. No sabía cómo me recibiría la sociedad, ni si podría reconstruir mi vida. Salí de prisión sin dinero, sin trabajo, y sin ningún contacto con el mundo exterior. Todo había cambiado mientras yo estaba encerrado, y tenía que adaptarme rápido. Pero al menos estaba decidido. Había aprendido lecciones duras, y aunque no sabía exactamente cómo, sabía que no quería volver a ese lugar. Hoy estoy fuera, tratando de reconstruir mi vida. No ha sido fácil, y todavía tengo que luchar con las consecuencias de mis decisiones. La prisión me cambió, pero también me dio una oportunidad para reflexionar y encontrar una nueva dirección. Compartir esta historia es parte de ese proceso, porque quiero que otros, especialmente los que creen que pueden tomar atajos, vean que no vale la pena. Si hay algo que aprendí, es que cada elección tiene un costo, y a veces el precio que pagas es mucho más alto de lo que imaginaste. Suscríbete a Historias Increíbles en YouTube o síguenos en TikTok para ver las historias completas.